Mientras la corona francesa ha luchado durante muchos siglos contra la monarquía inglesa por el control de la misma Francia, en el mundo han pasado muchas cosas, y cuando terminó la última de estas guerras franco-inglesas, a mediados del siglo XV, los tiempos ya no eran los mismos de antes. Era muy diferente a cuando empezó todo este conflicto dinástico entre franceses e ingleses, y los cambios que se están produciendo en Europa empiezan a moldear la nueva etapa que se avecina, una especie de protoinicio del periodo conocido históricamente como la Edad Moderna. Desde fines del siglo XIV e inicios del siglo XV, Italia transita una ola de revoluciones culturales y sociales. Se transforma completamente el arte, dando paso a grandes cambios en la arquitectura, la escultura, la pintura, las letras y tanto la forma de ver como de entender el mundo. Mientras que poco a poco se va desarrollando una especie de protocapitalismo y la burguesía va adquiriendo un papel cada vez más fundamental en la sociedad. Ya no hay solamente campesinos, nobles terratenientes y caballeros como antes. Hay cada vez más gentes, la clase media se agranda, muchos tipos de trabajadores y comerciantes diferentes, e incluso hay mercaderes que logran crecer tanto en sus negocios que pueden llegar a aliarse a las coronas para obtener ciertos privilegios en sus negocios, y a cambio de tributarles una parte de sus ganancias, pueden llegar a tener la completa protección del rey. Esto es una especie de capitalismo o protocapitalismo de reyes y grandes mercaderes. No es un capitalismo más liberal, eso viene mucho tiempo después. Otro de los acontecimientos importantísimos a nivel internacional que marcan el comienzo de esta nueva era moderna es que a mediados del siglo XV y a más de 1000 kilómetros al este de Italia, el Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino, ha caído a manos de los turcos otomanos. La herencia de Roma, la ciudad inconquistable, Constantinopla, ha sido conquistada. La transición europea del medievo al mundo moderno también se caracteriza por la transición del feudalismo monárquico a los estados modernos, cuya corona gobernante cuenta con poderes absolutos, frente al debilitamiento de los poderes feudales o los poderes señoriales. También va surgiendo entre el pueblo un sentimiento de amor por la patria, una especie de protonacionalismo, y este nuevo pensamiento daría paso en Francia a una nueva idea de unión o unificación de todos aquellos estados que fueron feudos del rey francés durante toda la Edad Media, aunque más que aquellos estados, habría que decir aquellos feudos. Ducados, condados, señoríos, marquesados e incluso pequeños reinos. Todos feudos de una única corona que no practicaba el poder absoluto sobre todos ellos. Más bien era un juego político de juramento de lealtad, o a veces ganancias de territorios a base de conquistas, aunque también por medios de matrimonios. El sentimiento nacional francés de los siglos anteriores al comienzo de la Edad Moderna también tuvo un componente muy importante, el de las invasiones inglesas, lo cual fue haciendo que el sentimiento nacionalista se vea cada vez más fuerte entre muchos franceses y fue alimentando el deseo de expulsión de las tropas de la corona extranjera en tierras francesas. Era un sentimiento nacional francés anti-inglés. Cuando el rey Luis XI de Francia llega al trono en el año 1461, el país vive un periodo diferente y mucho más pacífico que el de sus reyes antecesores, algo que ayudaría a que esta Francia empiece a vivir cambios culturales, sociales y políticos, gracias al impulso de nobles poderosos y de la corona, a diferencia de los monarcas antecesores, que han tenido que pensar más en la guerra contra los ingleses que en la cultura, en la sociedad o en la política de su propio país. No es que no lo hayan hecho o no se les haya ocurrido, pero una guerra a gran escala y tan larga contra los ingleses es algo que desvía muchísimos recursos hacia un lado, lo que significa que otros proyectos pueden quedar trancados o se pueden volver demasiado lentos, como por ejemplo el proyecto de modernización. Durante el reinado del padre de Luis XI, Carlos VII, vivió un comerciante llamado Jacques Coeur.
considerado como uno de los grandes fundadores del comercio entre Francia y el rico levante mediterráneo, algo que ayudó mucho a mejorar la muy golpeada economía francesa por las guerras. Por ello es que cuando Luis XI llegó al trono, se encontró con una Francia muy diferente a la que se encontraron sus antepasados. Con las finanzas de la corona francesa saneadas, al rey Carlos VII le quedó mucho espacio económico para modernizar sus fuerzas militares y pudo profesionalizar a su ejército, que se vio reformado a base de una nueva y mortífera arma, el cañón de artillería, el cual ya puede empezar a hacer la diferencia sobre el campo de batalla, y Luis XI también hereda este ejército francés, uno más fuerte que nunca. Uno de los feudos más poderosos, ricos e influyentes de Francia es Borgoña, que dirigido por la Casa de Borgoña, ha fundado el Estado borgoñón gracias a la unión de los ducados de Borgoña con el condado de Flandes y otros pequeños condados del noreste de Francia. Hay periodos en la historia en que Borgoña es incluso más rica y próspera que la corona de Francia. De hecho, en esta región es donde surge la escuela flamenca de pintura, y los flamencos comienzan a desarrollar algo nunca antes visto. Es algo considerado como una especie de anticipe al Renacimiento italiano, aquel periodo que lo cambiaría todo y que será importantísimo en el traslado de la Europa medieval a la Europa moderna. El hecho de que todo el territorio considerado como territorio francés empiece a ser unificado por la corona real provoca el descontento del duque de Borgoña y decide separarse de la monarquía francesa junto con otros nobles que también se ven afectados por el aumento del poder de la corona. Además, el rey Luis deja de convocar a los estados generales, que es como una especie de parlamento o una gran asamblea nacional francesa. Las tensiones entre la corona y los feudos rebeldes desata una nueva guerra, pero a esta altura el poder del rey es demasiado grande y es mucho más que el de un feudo. Para un duque, no importa lo poderoso que sea, le será muy difícil luchar contra el ejército real. De hecho, el primer feudo en caer es el condado de Armagnac, que es conquistado con gran facilidad. Pero el duque Carlos de Borgoña no es como cualquier otro duque. Él también tiene su propio proyecto de unificación para poder hacer frente al rey Luis de Francia, para lo cual pretende unificar a todos los estados borgoñones con los territorios que los rodean. Carlos de Borgoña tiene un gran proyecto en mente que sería muy interesante si logra hacerlo: unificar su ducado de Borgoña y el franco condado de Borgoña en el sur con la región de Flandes, Luxemburgo y Brabante en el norte, conquistando los territorios que se encuentran en medio de ambos. Y así podría revivir uno de los antiguos reinos que existió en este lugar como heredero de lo que fue el Imperio Carolingio. Este reino antiguo es la vieja Lotaringia, aunque también se la conoce como la Francia Media, que existió durante muy poco tiempo entre medio de la Francia Occidental, que derivó en la actual Francia, y entre la Francia Oriental, que derivó en lo que se conoció como el Sagrado Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que con la llegada de los nacionalismos más tarde se convirtió en Alemania. El problema con estos territorios que están en el medio es que sería más sencillo de conquistar o de apoderarse de ellos si es que fueran feudos independientes, pero ahora están bajo el dominio de la corona francesa y Carlos de Borgoña tendrá que luchar contra el ejército real si es que se los quiere ganar. La antigua Lotaringia, o la Francia Media, es una región muy codiciada y una zona que siempre ha sido foco de conflicto fronterizo. De hecho, en el futuro nos llevará a 2 guerras mundiales, debido a que este conflicto nunca se zanjaría del todo. Luis XI quiere unificar toda Francia bajo su reinado, y Carlos de Borgoña pretende crear un reino desaparecido hace muchos siglos, la Lotaringia. Y si bien no será fácil vencer a un monarca de esta época, lo cierto es que Carlos no es un duque débil. De hecho, controla muchos territorios y su ejército es bastante grande, contando con unos 80.000 soldados, y lo apodan como Carlos el Temerario, gracias a su arrojo en el campo de combate, pues es alguien que ya tiene experiencia en la guerra y se podría decir que es el duque francés más poderoso de todos. Este gran ejército borgoñón empieza a asediar Beauvais en el año 1472, una ciudad defendida por pocos cientos de soldados al mando de Luis Balagny, y en medio del asedio, un soldado borgoñón pone su bandera en el muro como señal para empezar la conquista. Pero es en este momento cuando aparece una mujer que recordará mucho a Juana de Arco.
Se trata de Juan Alaisné, quien se lanza con bravura sobre el soldado borgoñón, lo empuja al foso y arranca la bandera enemiga, animando así al coraje de la pequeña guarnición y de la población local que está ayudando a defender su pueblo. Y finalmente logran lo que creían imposible, repeler este asalto llevado a cabo por miles de soldados. Sea o no sea exagerada esta versión romántica, lo cierto es que los borgoñones, con un ejército mucho más grande, no pudieron conquistar Beauvais. Probablemente esta versión sea real y esté exagerada por el nacionalismo francés, especialmente en la era romántica del siglo XIX, aunque no significa que ciertas hazañas sean falsas. Es muy probable que la guarnición haya recibido ayuda externa, o que su defensa haya sido mayor de lo que se piensa, pero de cualquier forma, esta victoria marca el fin del avance de los borgoñones por Francia. El duque de Borgoña no solamente lucha contra el rey de Francia y sus feudos aliados, también tiene que luchar contra algunos feudos germanos o alemanes del Sacro Imperio Romano, y también contra la Confederación Republicana de los Suizos, pues tantos enemigos declarados es lo que ha generado su proyecto de revivir la antigua Lotaringia, debido a que, de ser posible, esto significaría quitarle territorios a los demás. Con tantos enemigos en tantos frentes, el duque Carlos el Temerario está metido en una guerra que no puede ganar, una que termina en el año 1477, después de que los borgoñones hayan sufrido tremendas derrotas a manos de las tropas de Suiza, de Lorena, de Alsacia, de Carintia, de Suabia y de Austria. La guerra de Borgoña es concluida con la aplastante derrota del ejército de Carlos el Temerario y con el descubrimiento de su cadáver muy cerca de un estanque congelado. La mayor parte de los territorios que controlaba el duque Carlos quedan para la corona francesa, pero su hija María ha quedado como la nueva duquesa de Borgoña, siendo vasalla de la corona francesa. Pero María no quiere saber nada con el monarca que le declaró la guerra a su padre. Además, en Borgoña pueden gobernar las mujeres porque no existe la ley sálica, lo cual es utilizado como excusa por el rey de Francia para invadir su territorio y anexarlo de una vez por todas. Para equilibrar la balanza de poder, María le responde al rey de Francia casándose con uno de los nobles más poderosos de toda Europa, Maximiliano de Habsburgo, y este problema se soluciona en el campo de batalla en el año 1479. En el condado de Artois empieza la batalla de Guinguiat, y la lucha es bastante pareja, pero los franceses empiezan a imponerse a las tropas austroborgoñonas e incluso capturan su artillería, aunque por alguna razón terminan perdiendo su ventaja o no la aprovechan, porque la batalla cambia de rumbo y los franceses terminan perdiendo. A pesar de haber triunfado en la batalla, Maximiliano de Habsburgo pierde en los papeles y en la diplomacia ante el rey Luis XI y sus astutos consejeros, pues luego de la muerte de la duquesa María de Borgoña en 1482, en diciembre se firma el Tratado de Arras, en el cual los Habsburgo le ceden una parte de Artois y de Borgoña al rey de Francia. Algo que recuerda mucho al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania, que no había perdido la guerra en el campo de batalla, terminó perdiéndola en los papeles debido a que su nuevo gobierno firmó la paz con Francia. Con la conquista de Borgoña, finalmente la monarquía empieza a ver su sueño convertido en realidad, la idea de una Francia unificada bajo un solo gobernante, el monarca, y con el poderoso ejército unificado, un ejército nacional que sirva para defender todo el reino. En el noroeste, la corona toma el control de Anjou y de Maine, también se apodera de Provenza en el sureste y de Orleans en el centro. Es el auge de poder de la dinastía Valois que está gobernando en Francia. En agosto de 1483, tras haber estado gravemente enfermo y a sus 60 años de edad, muere Luis XI, el monarca que empezó a consolidar el absolutismo en Francia, aunque su hijo Carlos VIII y la corte francesa continuarían con este proyecto. La corona busca fortalecer a la monarquía y para ello necesita debilitar a los poderes señoriales, los feudos, para lo cual la monarquía empieza a apoyarse en la clase media y también en la burguesía, que es una clase media más acomodada, una que podría considerarse que está entre la clase media y la clase noble, pues los burgueses siempre se vieron afectados por los señores feudales, por sus impuestos y sus costumbres económicas, algo que la monarquía sabe ver y sabe cómo guiar este resentimiento, ofreciendo un trato mejor a esta clase.
Es así como en Francia empieza la política al estilo moderno, la de hacer alianzas políticas por medios de promesas a cambio de apoyos políticos. El joven rey Carlos VIII se casa con la única hija y heredera del duque Francisco II de Bretaña, lo cual vuelve a unir a Francia con Bretaña. Un paso más hacia la unificación total. Sin embargo, Carlos irá muchísimo más lejos que su padre, especialmente cuando ponga sus ojos en un peligroso país del exterior, no a nivel militar, sino más bien a nivel político y estratégico: Italia. Un país que está muy lejos de ser unificado como lo está haciendo Francia, y es uno que está siendo objetivo de interés de grandes poderes exteriores. Por ello, cuando el rey Luis de Francia se meta en Italia, no solamente tendrá que luchar contra los italianos, tendrá que luchar contra los grandes poderes que también tienen pretensiones sobre Italia, especialmente los españoles y los germanos. Una gran guerra entre varias facciones implicadas se avecina en suelo italiano.